continuación en Diario de Litigios. Seguramente muchos de nosotros conocemos el término eutanasia. De resoluciones que ha tenido en este caso el Poder Judicial sobre casos muy particulares, ¿no? Hoy en día han pasado más de 3 años desde este caso y el cliente está vivo, hace su vida completamente normal, ha recuperado. Diario de Litigios, ya empezó. Bienvenidos a Diario de Litigios. Muy buen día. Estamos en el canal de Lawflix y este es un programa patrocinado por Total Consulting. Le doy la bienvenida a este espacio y hoy platicaremos de un tema muy interesante: la enfermedad o las enfermedades y los medicamentos. ¿Qué problemas se pueden dar y cómo se pueden solucionar? ¿Cómo están, Ricardo, Chepe? Beto, pues muy contento de estar en este cuarto episodio. Chepe, ¿cómo estás? Esperamos que todos muy bien y pues listos para arrancar en este nuevo tema. Mi Beto, mi Rich, muy contento de estar de nueva cuenta aquí. ¿Y qué nos tienes? Porque se quedó algo, Sí. Hubo algo ahí que surtió un efecto interesante. Quedó pendiente hace 15 días. Pues nos recomendaron iniciar como terminamos el programa anterior, es decir, recomendando una sección, el contenido de una sección que se llama ¿Qué toman los abogados? Pues miren, el día de hoy, gracias al patrocinio del Club del Whisky, ¿No veníamos preparados? no veníamos preparados, Pero ya estamos listos. Pero ya estamos listos. vamos a tomar un vino, pues obviamente de una zona extraordinaria de España, el corazón de la Ribera del Duero en Valladolid, y es una bodega creada por Carlos Moro, y es un empresario, curiosamente, hizo su bodega pensando en hacer su bodega pensando en hacer negocio con sus hijas. Entonces, al frente de esta bodega está una de sus hijas, Beatriz Moro, que es la patrona, ¿no? Y ella muy involucrada como buena mujer en los negocios. Entre otras cosas, hacen este crianza, que si lo probamos, vamos a notar primero en su tono, pues algo, por supuesto, rojizo, muy intenso. El aroma, que es absolutamente de fruta madura, mucha grosella, cereza, pero con mucha madurez. Y por supuesto, al probarlo, pues se acentúan esas notas. ¿Les gustó? Me gusta. De hecho, me recordó a uno de mis profesores de la universidad, que era un poquito... ¿El crudo no? No, era un poquito dicharachero. Y en una clase nos dijo, o más bien nos preguntó, que si ya sabíamos cuál era el color de coche perfecto para un abogado. No, yo sí nunca me tocó a alguien así. Y entonces, pues, ninguno de nosotros, como inexpertos estudiantes de Derecho de primer semestre, no sabíamos qué contestar. Claro. Y entonces nos dijo que el coche perfecto del abogado es gris rata por fuera y vino por dentro. Carabolas. Claro que no es... Bueno, la segunda parte estoy de acuerdo porque no vino por dentro, pero la primera parte él era un poco ecléctico de repente para sus... Y curioso. Y curiosón para su solución. Estamos tomando una tarromera, Ricardo. ¿Cómo ves? Excelente vino. Excelente. Pues miren, esta tiene 11 bodegas. Nos estamos tomando algo de 12 meses en barrica. Y finalmente tiene 7 denominaciones de origen y está presente en 80 países o más. Pues listo. Quiero cerrar con lo que dice la hija del fundador de Carlos Moro, ¿cómo te dije? Beatriz. Ella dice que vamos a tomar cada vez, cuando abramos esta botella, algo más que la excelencia en una copa de vino. Entonces, pues señores, salud. Y empecemos. Ahora empezaremos un poquito más contentos. Más animal. Entonces, pues como les comentamos, enfermedad y medicamentos. Miren ustedes, el caso de hoy, el caso práctico de hoy, el diario de litigio de hoy, tiene que ver con este tema, y Chepe nos va a platicar de un caso práctico
pues que se concluyó y que se tramitó y concluyó con éxito en Total Consulting. Adelante, Chepe. Así es un caso muy particular porque quien fue nuestro cliente llegó al despacho a platicarnos en principio su historia personal con una enfermedad muy complicada como lo es el cáncer. Correcto. Él llegó en una cuarta recurrencia, que es O sea, ¿cuatro veces una le había cuarta vez diagnosticado con cáncer. Sale. Y pues como las personas que llegan a tener un padecimiento de esta naturaleza, pues lo que quieren es vivir. Lo que quieren es obtener un resultado de tratamiento que les permita continuar con su vida. Él llegó un tanto desesperado al despacho platicándonos que había solicitado a través de una investigación que él mismo había hecho sobre un medicamento que tenía que ver con el tipo de tratamiento y el tipo de cáncer que él tenía. Él solicitó, después de su investigación, solicitó a un hospital público que le aplicara el medicamento. O sea, pero a ver. Él investiga, ubica un nombre, una marca, un químico, no sé cómo se le diga. Y él mismo va y le platica a un médico, oye, tú sabes que tengo esto y ahora quiero que me suministres. Es esto. correcto. Él va y le platica a su médico. Yo investigué en artículos médicos, en revistas, en libros. ¿Me puedes Existe este medicamento. Ya investigué inclusive su existencia en las farmacias de los hospitales públicos y este medicamento existe y quiero saber si me lo puedes aplicar porque yo lo que quiero es vivir y que mi problema de enfermedad quede resuelto? Ahora aquí es importante si era un medicamento que tenían o que podía tener el sector público, que estaba autorizado por supuesto en México. Importantísimo. Importantísimo. Va con el médico y el médico le dice, ¿sabes qué? No, yo no creo que sea posible aplicarte el medicamento. ¿Sabes? Te podemos hacer algunos estudios y ver la viabilidad. Los resultados de los estudios, nos platica el cliente, resultaron que el hospital determinó que no era viable. Sin embargo, él insistió porque no había un fundamento real con estudios exhaustivos a su consideración para determinar si era viable o no aplicarle ese medicamento. Cuando nos hace del conocimiento cuál era su problema, que lo que él necesitaba era saber primero si era viable la aplicación del medicamento y dos, si se lo iban a aplicar. Porque además era un medicamento que tenía un costo altísimo. O sea, era un medicamento muy caro. Que para que él lo pudiera conseguir de manera privada, pues no era viable porque el costo era muy alto y la recurrencia de la aplicación era muy pequeñita entre una dosis y otra dosis. Y él estaba afiliado al Seguro Social. Él estaba afiliado al Seguro Social y además tenía derecho a tener tratamiento en un hospital público de los de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, que era donde estaba llevando su tratamiento. Analizamos el caso y le pedimos cierta información que nos proporcionó y entonces la estrategia con él fue promover un juicio de amparo indirecto. Que recordemos que el juicio de amparo indirecto no es otra cosa más que un juicio especial, un procedimiento, un litigio donde procuramos proteger los derechos humanos de las personas, de los clientes. El derecho humano en este caso afectado era el de acceso a la salud, es decir, que él pudiera tener un medicamento que le diera un pronóstico de vida mucho más alentador que el que tenía en ese momento, pese a haber llevado ya un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, entre otros. Y sobre todo porque el tema del cáncer pues es una enfermedad que en muchos de los casos culmina en que la persona fallece, ¿no? Entonces la no aplicación de esos medicamentos a día, ¿no? Eso se pueden hacer. Oye, además él estaba en un cuarto diagnóstico que los médicos llaman cuarta recurrencia, es decir, era la cuarta ocasión que le diagnosticaban cáncer.
O sea, él ya había tenido un primer tratamiento, un segundo, un tercero, y este era el cuarto. ¿Recuerdas más o menos en qué tiempo padeció esos 4 momentos de su vida? Aproximadamente en 6 años de su vida. Que va. Ok. Y cuando llegó con nosotros, pues sí, físicamente se veía un tanto deteriorado, había perdido cabello, es decir, color de la piel, estaba en una situación... Tan chapeado como tú. No, ese es el vino. Me puse tantito antes de comenzar, pero la estrategia, como estaba diciendo, fue promover un juicio de amparo, donde señalamos como autoridad responsable a el hospital y al médico tratante porque se negaron a proporcionar la información relativa a si era viable la aplicación del medicamento y si este medicamento podía serle proporcionado. Promovimos ese juicio de amparo, es decir, presentamos la demanda ante un juez federal. Este juez federal, de inicio, ante la solicitud no solo de la demanda, sino de la suspensión provisional, que es un pequeño, un juicio chiquito dentro del juicio de amparo, donde podemos obtener una protección adelantada, ¿sí? El juez de distrito concedió esa suspensión, ordenó que se le hicieran análisis nuevos, exhaustivos al cliente, y de resultar viable la aplicación del medicamento, se le suministrara. En un principio, el hospital respondió que no tenía el medicamento. A esa parte iba. O sea, ¿dijo mentiras? Sí, mintió. Otra parte muy importante es qué pasa si no cumplen con esa suspensión o esa orden de este juez federal donde le dice, a ver, haz esto, ¿no? Pues se quedan. Esa parte es importante. Al final del día se quedan sin chamba, se quedan sin pueden acudir al Sí, centro. el Poder Judicial Federal puede poner a disposición de un Ministerio Público Federal aquella autoridad que incumpla ¿no? con la orden del juez federal, ya sea en el dictado de una suspensión provisional, como fue en este caso, o en cumplimiento a la sentencia definitiva del propio juicio de amparo. Se obtuvo el medicamento, se obtuvieron los análisis. Afortunadamente, en el transcurso de... Antes de eso. Ajá, y se lo pone una vez, 2 veces, 3 veces, y se hacen patos y ya no te lo dan la quinta o sexta vez. No. El juez de distrito, Es suficiente. el juez de distrito determinó en su resolución de suspensión provisional que fuera suministrado el medicamento de ser viable, conforme a los análisis que se le practicaran, hasta en tanto el paciente obtuviera un diagnóstico en el cual o ya no fuera posible suministrarle porque no había nada más que hacer, o hubiera surtido efecto el medicamento de tal manera que obtuviera la mejoría necesaria para darle de alta Y tener salud. y tener salud. ¿Qué otra cuestión importante es que, porque a lo mejor pareciera, siempre que hablamos de un juicio decimos, bueno, pues no va a echar 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y si esta persona, en este caso era su cuarta recurrencia, pues obviamente los tiempos son fatales en este caso, ¿no? ¿Qué tiempo se tardó el juez federal en este primer análisis que hizo de decir, bueno, por lo pronto hospital empieza a suministrar, o sea, dale los análisis y suministralo, ¿no? Entre la presentación de la demanda, que el juez concediera la suspensión provisional, pasaron 3 días. A partir de que el juez federal envía la orden a la autoridad, en este caso el hospital y al médico, para que realizara los análisis y le aplicaran por primera vez el medicamento, pasaron aproximadamente 10 días. A ver, entonces este capítulo, en lugar de llamarse enfermedad y medicamentos, debió haberse llamado enfermedad y salud. Es una buena idea. Un procedimiento tan rápido, obligatorio al final del día, porque hay un juez que ordena cosas, ¿no? Que dice, a ver, lo haces así o lo haces así, porque si no, como decías hace rato, pues o me meten a la cárcel o me quitan mi trabajo. Son medicamentos, digo, para darnos cuenta que puede ser también con cualquier tipo de medicamento, ¿no? En este caso, medicamentos, desconozco cuánto. Si lo puede costar justificas, cada uno, ¿no? ¿no? Pero Si llegas a justificarlo. En aquel momento, mentiría yo si diera una cantidad exacta, porque no la recuerdo, pero sí eran más de 100,000 pesos por una ampolleta que implicaba la aplicación de una dosis. Entonces, es un medicamento Pero, caro. ¿qué pasó? Al final del día con el medicamento, ¿sirvió? En principio sí sirvió, es decir, el cliente obtuvo un diagnóstico a
muy corto plazo, donde se le dio de alta, se le dijo, ya no tienes cáncer, estás limpio, tienes que venir sí a tus revisiones periódicas cada 6 meses y posteriormente cada año. Hoy en día han pasado más de 3 años desde este caso y el cliente está vivo, hace su vida completamente normal, ha recuperado su aspecto físico muy renovado, creció cabello. La rapidez con que se pueda obtener esto, ¿no? Porque mientras más tiempo pasa en una enfermedad de estas, pues Entonces, nos damos cuenta que en Diario de Litigios hacemos hincapié en que a través de procedimientos, a través de cuestiones de abogados, puedes obtener el beneficio a algo que nosotros denominamos derechos humanos, Claro. consagrados en unos textos y que al final del día te dan la licencia para llegar y romper puertas para que en su caso te atiendan, te suministren los medicamentos. medicamento Claro. y ganes salud. No, y además, o sea, esto nos deja claro que el objetivo de lo que nosotros hacemos hoy en este programa es decirle a la gente, acércate a un abogado porque a veces pensamos que si no sabemos cómo hacerlo, pues ya pasó. Y a lo mejor una persona que hoy en día tiene el mismo problema y que no puede acceder a un medicamento o que el hospital le dice, no lo tengo, pero en realidad sí lo tiene. Hay herramientas. Digo, porque ya sabemos que a nivel de salud estética la respuesta va a ser no en la mayoría de las ocasiones. Porque tiene un costo muy alto, o sea, al Estado también le cuesta mucho dinero. Hay herramientas legales, como dices, acércate con tu abogado y que te pueda iniciar alguno de los procedimientos o procesos para poder llegar al Y resultado. que la gente sepa que existe un precedente, que existe algo que ya pasó y que pasó bien. Y que hoy en día este cliente puede disfrutar de su vida cotidiana sin ningún problema de salud. Luego salud por ese éxito en el asunto y principalmente por esta persona, ¿no? Oye, ¿existe alguna lectura que nos puedas recomendar en nuestra sección Lectura en Corto relacionado con esto? Precisamente por el acceso al derecho a la salud, que este caso está relacionado íntimamente con eso, con el acceso a la salud, es decir, que la gente pueda tener ese acercamiento con los hospitales, con los médicos, para que puedan llevar a cabo un tratamiento que les permita curar cualquier enfermedad que padezcan en ese momento. La Corte en México tiene un centro de estudios constitucionales. Inclusive en programas anteriores habíamos mencionado ya una publicación de este Centro de Estudios Constitucionales. En este caso es Acceso al Derecho a la Salud. Su autora es Diana González Carballo y es un cuaderno de jurisprudencia de la Corte, es decir, de criterios, casos reales que han acontecido, documentados en esta recopilación de Diana González Carballo, en donde vienen todos aquellos criterios que la Corte ha emitido para que las personas puedan tener un acceso a la salud. O sea, en esta recomendación de lectura en corto, les estás sugiriendo a todos los que nos ven y escuchan que vayan a ver este resumen, ¿no? Exactamente. Es un resumen Es un resumen. De criterios que ya existen. Y de criterios que además a lo mejor no solamente tienen que ver con el caso particular que hoy platicamos acá, Sí, sino con cualquier otro. Es decir, que a lo mejor involucre a menores de edad, donde la protección debe ser más amplia, o a personas mayores. a personas de la tercera edad, grupos vulnerables como grupos indígenas, de los cuales hay muchos en nuestro país. Entonces hay una información amplia en una recopilación que puede ser muy útil y que, aunque no seas abogado, es de una lectura de acceso fácil para poder tener un poco más de información. Muy bien, Chepe, pues en el tema que hoy tratamos, enfermedad y medicamentos, enfermedad y salud, creo que valdría la pena entrar a la sección de la ley sin interés. Aquí Sin estreses. Ley sin estrés. Ya te está haciendo efecto el vino. te voy a decir que estamos estrenando, bueno, desde hace un par de programas, ¿no? Un jingle ahí muy interesante. Bueno, a mí me gustó. Y al final justo dice que no hay que tener estrés. Exactamente. Ley sin interés. Y
En esta sección de la ley siniestra, recordemos que platicamos sobre todo de criterios, de resoluciones que ha tenido en este caso el Poder Judicial sobre casos muy particulares, ¿no? Y en relación a esto mismo que platicaba Chepe, hubo 2 resoluciones en el 2023, en la que antes era la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde los casos son similares, ¿no? Una persona acude al Instituto Mexicano del Seguro Social para que le suministren X medicamento y pues lo que pasa de forma muy cotidiana, ¿no? El instituto le refiere que no tiene esos medicamentos y que pues por el momento no los puede entregar. Lo que hace esta persona es, pues obviamente por la urgencia, como platicamos, pues hay enfermedades que no te puedes esperar 2 semanas, 3 semanas o meses para poder adquirir estos medicamentos, acude a la iniciativa privada, a una farmacia, compra los medicamentos y después intenta solicitar el reembolso pues, de esas cantidades que erogó para o que gastó para pues, poder comprar ese medicamento. Obviamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues una negativa rotunda de, oye, pues yo no te voy a reembolsar nada porque pues Si yo no lo tengo, menos te lo voy a comprar por fuera. Menos te lo voy a comprar por fuera a los precios que seguramente te lo vendieron, ¿no? Entonces, bueno, esta persona acude nuevamente a este juicio de amparo indirecto que hemos estado platicando, que es para proteger nuestros derechos humanos. Y fíjense aquí, muy curioso, el juez federal de inicio le pone una barrera y le dice, pues como ya lo compraste tú, pues sobreseo, o sea, hay un término en el derecho que es sobreseo, que es, pues ya no voy a seguir conociendo el juicio porque tengo un impedimento, ya no le entro al estudio. Pocas palabras, te cierro la puerta. Te cierro la puerta. Yo no voy a conocer de tu juicio. Si ya los compraste, pues ya es tu bronca y tu arregla. Ahora sí que tú ya hiciste el gasto y ahora pues tú respóndelo, ¿no? De todas maneras los necesitabas, ¿no? Exactamente. Y aquí esa resolución que emite este juez federal, pues la parte obviamente que lo presentó no estuvo de acuerdo y solicita que su caso sea, en este caso, revisado por una autoridad superior, que son estos tribunales que tenemos a nivel federal. Y los tribunales a nivel federal que empiezan a analizar y que terminen en la corte este asunto, pues determinan que no, que efectivamente si tú acudes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto es una persona que tiene los derechos de seguridad social, está afiliado, etcétera, pues es obligación del Estado brindar ese tipo de medicamentos y que si no lo pudo brindar, pues entonces tiene que reembolsar los gastos que haya tenido esta persona por no poderlos proporcionar o entregar en ese momento al causaviente, ¿no? En pocas palabras, no se puede librar la autoridad de salud salomónicamente. Es decir, pues como ya los compraste, pues entonces ya... Sí, ya es tu problema, ¿no? Problema y entonces, pues ya lo dado, ¿no? Okay. No. Se trata de que la autoridad está obligada porque es un derecho constitucional el recibir medicamentos cuando tú te tratas en una institución pública. Y entonces, básicamente lo que la Corte hace entonces es decir, no. Si bien es cierto, el propio paciente cubrió su necesidad de manera rápida porque así se requería en el caso particular, eso no significa que ya renunció a su derecho a recibir ese medicamento. Exactamente, y entonces el reembolso pues, se vuelve parte fundamental para resarcir, digamos, o componer ese daño que en su momento tuvo por no haberle brindado el medicamento. Entonces, es importante porque son criterios que, como lo hemos platicado, ya son casos en particular y que se pueden replicar, ¿no? Ya son criterios que, Correcto. por parte, en este caso, del Poder Judicial. Muy bien, gracias. Gracias, Richie. Bueno, en la sección de Casos sin Fronteras, que recordarán, ubicamos asuntos El extranjero, sobre de todo, otros ¿no? países. Queremos compartir con ustedes uno que recientemente concluyó en marzo de este año en Barcelona y tiene que ver con el derecho a morir. Tiene que ver con el derecho de que te asistan para que mueras. Y seguramente muchos de nosotros conocemos el término eutanasia y qué fue lo que sucedió recientemente. Bueno, pues resulta que una persona que había padecido, sufrido, pues violación a sus derechos, una afectación psicológica muy fuerte porque en varias ocasiones hizo del conocimiento que habían abusado de esta persona sexualmente y que pues produjo unos sentimientos terribles
un dolor no solo físico, sino también mental. Y derivado de esos acontecimientos desafortunados, atentó contra su propia vida, pero no logró suicidarse. Y entonces entra en un estado físico y mental pues muy feo, muy, muy fuerte para cualquier ser humano. Porque además en su intento de suicidio tuvo afectaciones físicas de las cuales ya no había vuelta atrás, eran incurables, es decir, estaba limitada en su movilidad física, si mal no recuerdo. Sí, parapléjica. Parapléjica. Es parapléjica y obviamente con un tema a título emocional pues brutal. Entonces, ¿ella qué es lo que hace? Pues pide que se le aplique el procedimiento que en una ley en España desde el 2021 existe y que en un momento dado, si se reúnen los requisitos, pues se autoriza y en ese sentido pueden asistirla en su muerte. A lo mejor para quedar más claro, en el término de eutanasia, ¿qué implicaría este procedimiento? Concretamente, que alguien autorizado para ello, respaldado por una ley, por una norma, te asista y mueras. Se asistan a morir. Sí, pero a través de una aplicación, por ejemplo, de algún medicamento. Ok. Entonces, tú lo que sucede en la realidad es que tú ya no quieres vivir y pides auxilio para que te autoricen Morir. a que mueras tranquila o mueras tranquilo y te asistan. Por eso es el derecho a la muerte asistida. De hecho, hay una película que en este momento no recuerdo su nombre, a ver si ustedes se acuerdan. La protagonista es Emilia Clarke, donde tiene una escena muy icónica del cine, donde la persona a la cual le van a aplicar la eutanasia, ella lo está cuidando en sus últimos días y él le regala unas medias de abejita. Y es muy conocida la escena por ahí. Habla específicamente sobre el tema. Y fíjense, ella cuando sufrió el ataque sexual tenía 21 años y cuando ella inicia todo esto después del accidente tenía 24. ¿No? Entonces, propiamente se inicia un litigio para que le autoricen y, como a veces sucede, parte de su familia se opone y empieza a litigar para suspender cualquier orden para que no se logre esa situación y los tribunales empiezan a darles razón o mientras resuelven, lo cierto es que no logra esa resolución. Entiendo que era el padre, ¿no? Era el papá principalmente. Principalmente. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que el asunto se sigue por los procedimientos y después de casi 2 años, el Tribunal Europeo en materia de derechos humanos estudia, analiza y determina que hay un derecho a la muerte asistida y concedió a esta persona de 25 años que la asistieran en su muerte. Dicho de paso, algunas publicaciones principalmente dieron a conocer, por ejemplo, El País, si no mal recuerdo, que se había dictado una primera sentencia frente a la depresión clínica, ¿no? Eutanasia por depresión, no hay que confundirlos. Desde mi óptica, realmente hay una situación clínica que no se puede recuperar. Y en el caso lo probaron. Sí, que era el estado físico en este caso de la persona. Y además que le producía un dolor que determinan los tribunales en España con un sufrimiento crónico y que no puede ser superable. Y en ese sentido, bueno, pues en esta ley se establece qué procedimientos hay, quiénes intervienen, quiénes te tienen que diagnosticar. Hay organismos muy serios que al final determinan si procede o no procede esta situación, porque regularmente la eutanasia en España procede por enfermedad grave incurable o bien un padecimiento crónico que cause sufrimiento inminente y permanente. Entonces, en el caso de hoy que ponemos a su disposición, pues los puntos que realmente chocaban era determinar si ella encajaba en los supuestos de ley. Porque el papá inclusive, en una parte del proceso, decía que ella no tenía la libertad mental de tomar decisiones. Y entonces entra el debate define enfermedad crónica incurable. Sí. O sea, es física, es mental. Y no solo eso, sí, también se jugó mucho en el sufrimiento intolerable. Y tenían que evaluar si ella tenía eso con el padecimiento que acaba de comentar. Y finalmente
el papel de terceros. También fue un punto que chocó mucho. ¿Hasta dónde el papel de terceros, en el caso del papá? Sí, porque al fin y al cabo no es su vida. Es... Podía o no podía, ¿verdad? Entonces era familia contra voluntad de la interesada. Y de esa forma, pues se abre un debate, justo hoy lo tenemos, es un debate sobre los límites del derecho a morir dignamente. Del calibre de una discusión como la que en su momento hubo por el aborto, Por ejemplo. Sí, y esto da pie a nuestra siguiente y última sección el día de hoy, que es la lectura en corto. Sería la segunda, ¿no? Sobre todo en este tema de la eutanasia. Ajá, así es. Es un tema muy interesante porque es un libro que recomendamos. Se llama La eutanasia a debate. ¿Qué cosa es? Vamos a señalar los datos de esta publicación que dirige Carmen Tomás Valiente. Y fíjese que como reseña podría yo comentarles que primero es una obra colectiva, quiere decir que muchas personas intervienen, participan, escriben. Segundo, es una publicación que ofrece un estudio comparativo de cómo tratan el fenómeno de la eutanasia en otros países, como por ejemplo Luxemburgo, Estados Unidos, los Países Bajos. Y finalmente, pues tiene ciertos artículos relacionados con la asistencia psicológica de la familia, del propio paciente. Y algo que a mí me llamó la atención de la obra es dos temas. Uno, ¿qué pasa con el patrimonio de las personas asistidas con este procedimiento? Y dos, ¿qué pasa con los menores de edad frente a la eutanasia? Está cañón, pero pues hoy lo recomendamos y de esta manera, pues en compañía de Ricardo, de Chepe, en este diario de litigios, pues les damos las gracias a todas las personas que nos ven y esperamos que el jueves de cada 15 días, ¿verdad? Así es, nos vemos en 15 días nuevamente para el siguiente episodio. no vean su copita de vino. Perdón. Salud, señores. Salud. Buen día. Ya empezó. Lo legal es estructura. Escúchalo. Entre leyes, pruebas y tensión, la verdad se dicta sin presión.